Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Engranando Marcha, bienvenidos a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hoy tenemos un programa cargado de curiosidades, cargado de información, porque hemos vivido el Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1, un gran premio que ha estado cargado de emoción, de tensión, de lucha. No ha tenido un momento de descanso, ¿no, Álvaro? Muy buenas. Sí, hay que decir que este fin de semana precisamente no ha sido de los más vacíos de información de lo que llevamos de temporada, aunque solo llevamos 2, pero cuidado que cada vez vamos a más. Efectivamente, victoria totalmente inesperada de Max Verstappen, hablaremos de ella, y también un doble podio de Ferrari, el tercer podio consecutivo de Carlos Sainz, que todavía sigue por detrás. Y también analizaremos un poco cómo ha ido el Alpine, que ha ido bastante bien, pero no ha terminado de cuajar completamente. Y Mercedes también salvando los muebles. Russell quinto, Hamilton décimo, preguntando incluso si se repartían puntos en esa posición. Y también hablaremos del accidente de Mick Schumacher más adelante en una edición especial de definiciones sobre ruedas, donde hablaremos también de las barreras de neumáticos. Pero antes, no nos podemos olvidar de algo que ocurrió no el fin de semana, sino el lunes pasado. Se celebró un campeonato de Sim Racing en la UPV y tenemos con nosotros, señoras y señores, al primer campeón de un evento Sim Racing en la UPV. Mira, esa no me la esperaba, Luis. Muchas aquí... gracias y... Bueno, a ver, siendo el primer evento que se hace de esta forma, pues la verdad que está guay, pues haber ganado esto, que aunque no haya tenido mucha repercusión, pues bueno, ha estado bien. Bueno, pero ¿cómo os ha sentido? Vamos a hacer aquí en lo que nos queda de introducción una mini entrevista, ¿no? Porque esto, tenemos con nosotros al primer campeón de la UPV de un campeonato de Sim Racing. ¿Cómo se vivió desde dentro? Bueno, yo no tenía muchas esperanzas, ya lo dije en la entrevista al final del campeonato, no tenía muchas esperanzas porque pensaba que podía ser incluso de los últimos. Luego al final fuimos 3 personas los que, digamos, teníamos buen ritmo para pelear por el campeonato y al final la suerte me acompañó porque en la última carrera el que iba tercer clasificado no pudo correr y el que iba segundo se lo llevaron por delante, así que he de decir que tuve esa buena suerte, pero claro, también la constancia durante las 4 carreras pues me dieron mucho. Vimos ahí un poquito de Crashgate por lo que veo, ¿no? Juro que no lo hice aposta. Pues bueno, y coméntanos, ¿te vas a marcar un Nico Rosberg ya que has ganado el título, te retiras o vamos a verte más en los campeonatos organizados por la UPV? Nada, lo más probable es que el siguiente campeonato me veáis dando así guerra, que, ¿no? Sí, no, yo lo voy a parar. Pues bueno, desde aquí, desde Engranando Marcha, estaremos animándote completamente y vamos a ver si algún día nos traes el trofeo, que lo veamos aquí. Hay ganas de ver un trofeo por aquí, ponerlo y volvamos a grabar vídeo y que se vea ahí en grande. Sí, lo comentaré, yo creo que está guay. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta mini entrevista, algo totalmente inesperado. Pero bueno, vamos a pasar con la actualidad de la Fórmula 1, porque viene cargado de emoción, como hemos comentado. Así que prepárense, limpien sus viseras, suelten el embrague despacio, porque engranamos marcha y nos vamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Pues bueno, arrancamos este análisis, pero no lo vamos a arrancar como normalmente hacemos en la carrera. Vamos a arrancarlo incluso más atrás de lo que otra vez lo hemos hecho, porque lo hemos hecho a lo mejor en clasificación, carrera al sprint. Nos vamos a los libres, donde ocurrió algo que nos puso los pelos de punta y que yo creo que en Arabia Saudí también mucha gente en el paddock que estaba con los pelos de punta. Hubo, podríamos decirlo, un ataque terrorista. Pero por suerte no fue dentro del círculo de la Fórmula 1, aunque sí muy próximo a, dicen algunas fuentes, 12, 16 kilómetros, 18 algunas, no está del todo esclarecido, pero se lanzó un misil a la refinería Aramco. Los directores de seguridad y todo esto decían que no había ningún problema, pero Aramco es el principal patrocinador de la Fórmula 1 y también de uno de los equipos. Hubo momentos de tensiones, ¿no, Álvaro? Yo creo que lo que más se temía es que, claro, esto pudiera afectar de alguna manera a Fórmula 1. Ya sabes que este ataque terrorista pudiera luego conllevar otro ataque terrorista en el circuito de Fórmula 1 para, digamos,
causar miedo en el circuito. Y esto pues que los pilotos no veían con buenos ojos, mientras que los equipos y la federación veían que podían seguir, que ellos estaban de acuerdo, pero los pilotos dijeron, a ver, podemos hablarlo, por favor, y estuvieron 4 horas hablando si veían conveniente celebrar la carrera o no. Al final, pues digamos que les convencieron. Exactamente, la Asociación de Pilotos de los Grandes Premios, con George Russell a la cabeza, estuvo reunida durante más de 4 horas decidiendo a ver qué es lo que ocurría. A mí me recordó personalmente a básicamente los boicots que había a la Fórmula 1 en los años 70. Incluso la reunión que se ve en la película Rush, que trata del año 1976 en general, sobre todo Niki Lauda, James Hunt y todo eso, la reunión que hubo antes de Nürburgring. Me recordó muchísimo de pilotos incluso negándose a correr, de que podría ser que el Gran Premio no saliese adelante porque los pilotos no querían, porque la Fórmula 1, tanto como la Fórmula 1, Arabia Saudí y los equipos daban el visto bueno, pero claro, al fin y al cabo los pilotos si estaban ahí decían, pero vamos a ver, que nos han tirado un misil. Es que igual que ha caído a 10 kilómetros puede caer aquí en el circuito, en la curva número 11. Sí, lo que se temía al fin y al cabo es esa 100% de seguridad que no puedes garantizar. Entonces, sí, puede ser muy poco probable que ocurra, pero tampoco te quieres arriesgar. Al fin y al cabo, si digamos, el país pudo asegurar la seguridad del circuito, pues todos coincidieron que se podría correr el Gran Premio. Efectivamente, 4 horas después de la reunión salían George Russell junto con Andreas Seidel del equipo McLaren a hablar con la Fórmula 1, con todos los jefes, para decirles que los pilotos expresaban su deseo de que podían correr si se garantizaba la seguridad, y como hemos visto, así fue. El sábado transcurrió totalmente normal y el domingo se desarrolló la carrera también perfectamente sin ningún tipo de altercado, al menos respecto a esto, porque vimos que hubo bastante lío en la carrera, pero eso hablaremos ahora más adelante. Nos centramos en la clasificación. Pole en el último momento para Sergio Pérez, para Checo, el primer poleman mexicano de la historia de la Fórmula 1. Una pole totalmente inesperada porque parecía que se le iban a llevar los Ferrari. Es que yo creo que nadie lo tenía en cuenta. Es cierto que mostraba buen ritmo y estaba ahí parejo con Verstappen, pero en verdad yo tenía más en el foco o a Verstappen o a los Ferrari. Y ya no por lo típico de que Pérez es el segundo piloto de Red Bull, cosa que realmente no es este año, pero Pérez sorprendió bastante. Efectivamente, Checo Pérez, que yo creo que ya se ha acostumbrado al coche, sabe cómo funciona todo dentro del equipo Red Bull y sabe que a su momento tiene uno de los coches más competitivos de la parrilla, hablando con permiso de Ferrari, y sabe que tiene oportunidad de ser el primer campeón mexicano de la historia. Así que va por todas. Checo va por todas. Los que también tienen oportunidad son los pilotos de Ferrari. Saben los dos que tienen un buen papel esta temporada y Leclerc que no da su brazo a torcer. Efectivamente, hay una anécdota que escuché que decían que en Ferrari los segundos puestos no se celebran. Son una tragedia nacional, porque Ferrari está hecho para ganar y si se gana se celebra. Pero si se queda segundo, no se celebra. Imposible, no va dentro de la filosofía de Ferrari. Y esto es justamente lo que van a demostrar esta temporada, me da a mí. Porque tienen un coche apto para ganar, un coche competitivo. Y se ha visto que en manos de Charles Leclerc y de Carlos Sainz es un coche muy rápido y muy competitivo, capaz de hacerle frente al equipo del campeón de pilotos, a Max Verstappen, que es cierto que ganó in extremis, inesperado, se supo llevar bien la carrera, pero no estaba dentro de las quinielas después de la clasificación que hizo. Y Charles Leclerc y Carlos sí, están en la ecuación de poder llevarse el título. Y vamos a ver, porque queda todavía mucha temporada. Sí, la verdad es que un cuarto puesto no era ideal para Verstappen y yo creo que Leclerc pues no estuvo contento con esa clasificación porque quedar detrás de Pérez no es lo ideal, pero sabía que estaba delante de su rival. Los que sorprendieron un poco y alumbraron el camino del plan, fueron los Alpine. Muy buena clasificación para ellos, quedando quinto y séptimo. Ocon salía en la quinta posición y séptimo era el monoplaza de Fernando Alonso. Una pequeña curiosidad, Álvaro, no sé si la conoces. Desde el año 2013 no ocurría que ninguno de los 5 primeros en una parrilla de salida no llevasen un motor Mercedes. Vimos un Honda o Red Bull Powertrains, 2 Ferrari, otro Honda Red Bull Powertrains, como queráis llamarle, y un Renault. ¿Dónde están los Mercedes?
Y no es solo eso, es que solo George Russell fue el único monoplaza con motor Mercedes dentro de la Q3. Pues sí, hoy venimos cargaditos de datos, como dice el villancico, cargaditos de datos para entretener a los oyentes. Hamilton se quedaba en la Q1, ¿vale? Nosotros tenemos puesto aquí en el guión del programa de hoy, LOL, nos quedamos totalmente sorprendidos, nadie se esperaba eso. Pero vamos a ir con los datos. La primera vez que Hamilton se queda fuera de la Q1 para pasar a la Q2 desde Brasil 2017. Y ojo, fue por cambio de motor, fue por distintas penalizaciones, decidió no salir. Pero es que lleva sin saltarse esa Q1, sin no llegar a las demás sesiones por, entre comillas, su propia culpa, por no haberlo hecho bien, porque no daba el coche o algo, desde 2009. Queda lejos, ¿eh? Su segunda temporada en Fórmula 1, bueno, su tercera, perdón, y ya queda bastante lejos. Sí que es cierto que Hamilton pues ha tenido esa constancia de la cual le ha acompañado el coche, eso es cierto, pero nos defraudó un poco ahí Lewis Hamilton. También vimos en la Q1 un accidente de Nicolás Latifi, algo suave, pero el accidente que nos sobrecogió el corazón incluso, fue el accidente de Mick Schumacher. Accidente en la curva número 12, donde salvó Fernando el viernes el monoplaza, donde Ocon también ese mismo día salvó el monoplaza de irse contra esa protección. Una protección de cemento, no había barreras Tech Pro, no había tampoco neumáticos, nada. 33 Gs. Soportó Mick Schumacher, el hijo del heptacampeón del mundo, 33 veces durante un instante de tiempo su peso. Después, cuando todos vimos la onboard en la que no cortaron, dejaron todo el transcurso del vídeo, vimos como Mick Schumacher pues se encogía los brazos para que no le pasara nada, y era una de estas imágenes que te ponen los pelos de punta. Es algo que vamos a explicar, porque a lo mejor alguien que no está acostumbrado a ver el mundo de la Fórmula 1 o incluso de la competición dice, ¿por qué suelta el volante si puede intentar controlarlo? En cierto modo, cuando tú tienes un accidente, la dirección se rompe. Ya es imposible controlar el monoplaza. Pero aparte, antes de llegar a ese accidente, es cierto que los pilotos mantienen las manos en el volante. En el último instante las retiran. ¿Por qué? Porque al pegar contra los muros, el brazo de la dirección puede hacer algún movimiento extraño y te puedes partir las muñecas. Así que es muy importante, y lo que le dicen a los pilotos es que hasta el último momento no quites las manos del volante, pero si ves que ya no hay posibilidad de salvar el coche, retira las manos y al pecho. Incluso Pedro de la Rosa, nuestro compañero de DAZN, lo comentó, antiguo piloto de Fórmula 1, él lo vio y dijo muy bien las manos al pecho en el accidente, porque es cierto que podía haber supuesto una lesión mayor de la que en realidad fue. Mucha incertidumbre. Algo que personalmente, dando mi humilde opinión, no lo veo del todo bien. Es cierto que ver en bucle un accidente una vez, otra y otra ya es un poco macabro, podríamos decir. Pero estoy de acuerdo con los comentaristas de una imagen. Sabemos que está bien, lo dijo la Fórmula 1, que estaba hablando con los médicos, estaba hablando con el personal, habló con su madre. Una imagen para mostrar que el piloto está bien, porque se sabe que cuando se muestra está bien. Cuando no se muestra nada es cuando comienzan y saltan las alarmas. Pues también hay que saber verlo para que esté bien y analizar el accidente, porque es el primer accidente fuerte de esta generación de monoplazas. Sí, sabemos que esta generación viene cargada de mucha seguridad, pero claro, los coches son más pesados. Entonces, al fin y al cabo, toda esa fuerza se multiplica. Entonces, una cosa, pues digamos que compensa la otra, en cierta forma, pero este accidente que no, al final, pues no ocurrió nada grave. Vimos a Mick Schumacher el día siguiente por el paddock tranquilamente, hablando con la prensa. Y estas son las cosas que se agradecen de la Fórmula 1. Efectivamente, lamentablemente pues no pudo competir en la carrera, más que nada por seguridad, por no forzar las cosas y que esté al 100% cuando llegue el Gran Premio de Australia dentro de 2 semanas, pero también porque el monoplaza quedó destrozado. Hay una imagen que no me quito de la cabeza, y es que cuando estaban levantando el coche con la grúa, el coche se partió en dos, el bloque motor se partió, quedó la caja de cambios totalmente arrancada del motor, unida solamente por lo que, al menos a mi parecer, era un conector del sistema eléctrico. Sí, bueno, pero yo creo que ya deberíamos pasar a hablar un poco de la carrera, porque no nos va a dar el tiempo. ¿Y cómo viste esa salida de Sainz? Pues bueno, buena salida de Carlos, buena salida de los Red Bull, de Pérez muy bien defendiendo. Pérez defendió bastante bien, salía por la zona limpia, también hay que decirlo, y consiguió defender bien hasta llegar a la primera curva. Recordemos, primera curva a izquierdas y luego rápidamente a derechas, y la dirección de carrera lo advirtió claramente.
Si os saltáis el límite que hay puesto en la pista, si os saltáis el vértice, vais a tener que devolver el tiempo o la posición. Ojo, también el tiempo que ganes. Eso era un nuevo cambio que hubo respecto a la dirección de carrera cuando estaba Michael Masi. El que hizo una salida totalmente desastrosa, que también coincidió con la del Gran Premio de Bahrein, Wang Yuzu. Pero no es porque sea novato. Vamos a dejarlo claro, es por un problema en el Alfa Romeo. Sí, ya vimos, por ejemplo, también a Bottas tener problemas en el Gran Premio de Bahrein. Y estos problemas que se repetían para el Alfa Romeo, el coche como que le costaba arrancar e incluso cayó a la última posición porque en la primera curva creo que como que se le medio caló, como que no engranaba la marcha. Luego ya pues no tuvo ningún problema, pero bueno, sí que tuvo algún problema cuando se saltó, por ejemplo, esos límites de pista que comentabas y tuvo que cumplir una sanción de 5 segundos, la cual no pudo cumplir bien porque el equipo creo que tocó el coche y le metieron un drive-thru. Efectivamente, esos problemas de Alfa Romeo, como tú has dicho, no engranaba bien la marcha. No nos escuchan, ese es el problema que hay. Claro, sí. Pero bueno, bromas aparte, George Russell, el único defensor del honor de Mercedes dentro de los 10 primeros, tenía que hacer un papelón increíble e impresionante y yo creo que estuvo a la altura en la salida porque acabó adelantando a Esteban Ocon, que la verdad es que vimos que era muy agresivo en carrera y defendiendo con todo. Sí, sabíamos que George Russell realmente tenía más ritmo que Ocon. Era cuestión de tiempo que le pasase, pero digamos que lo hizo muy bien. Vamos a ver, porque el equipo Alpine, yo creo que después de la carrera se han tenido que tomar muchos tranquilizantes, muchos orfidales, porque después de todos los nervios que han vivido y sobre todo Ottman, yo creo que están curados de espanto para toda la temporada. Vimos una lucha que hizo saltar las alarmas en el cuartel de Alpine porque estaban luchando Fernando Alonso contra Esteban Ocon y de forma muy agresiva. Tuvo que levantar el piloto asturiano al ver que su compañero de equipo le levantaba el pie en recta y hubo momentos en los que estuvieron muy cerca de tocarse. Mira, yo puedo entender que Ocon quisiese pelearle la posición porque no quiere ser el compañero de Alonso, quiere ser un piloto digamos del mismo rango que Fernando, pero hacer estas cosas a tu compañero de equipo no son buenos. Hay que tener en cuenta que Fernando nunca ha quedado por detrás de su compañero de equipo. Esto, cuidado, imagínate que Esteban Ocon se convierte en el primer piloto en superar a Fernando Alonso dentro de la escudería. Es algo que obviamente da caché dentro de un piloto, pero es que volvemos a las mismas y recupero las frases de Toni Cuquerella. Es muy bonito, nos va a hacer emocionarnos, nos va a hacer levantarnos de la silla, gritar, sí. Pero para el equipo es totalmente innecesario. Es que Bottas le recuperó muchísimo tiempo en tan solo 2 vueltas. Era una lucha totalmente innecesaria si se veía que Fernando tenía mucho más ritmo. Y vimos esto durante sucesivas vueltas hasta que al final adelantó Fernando, después de que también Ocon se saltase el límite de pista, y ya le dijeron a Ocon, Esteban, mantenemos posición. Sí, después de esto Valtteri Bottas le adelantó y Russell que se había ido unos 8 segundos. Entonces esto, pues no le vino nada bien al equipo Alpine y yo creo que tomarán alguna medida, no muy drástica porque los pilotos al final saben lo que tienen que hacer, pero hay que hablarlo. Aparte, yo creo que Fernando es de esos pilotos que, bueno, sí, a lo mejor no le vino bien esa lucha, pero sabe lo que es la lucha en pista, sabe que también hay que dar espectáculo y yo creo que no va a pasar nada, no va a pasar a mayores. Simplemente le dirá, oye, tal, si yo voy más rápido, pues no me lo pongas tan difícil. Es cierto que, vale, sí, hay que luchar, pero es que lo de Esteban Ocon estuvieron a punto de hacer un 0. Los dos pilotos, sobre todo en ese primer incidente que hubo, que Fernando, como hemos comentado, tuvo que levantar el pie porque es que si no se llevaba puesto a su compañero de equipo. Sí, menos mal que se respetaron. Lo que no se respetó tanto fue, digamos, el pacto de paradas entre Ferrari y Red Bull, ya que Ferrari le tendió una trampa a Red Bull. Bueno, no le tendió una trampa, le hizo un ultimátum. O paras tú o paro yo. Yo más que un ultimátum lo veo un error de novato, de recién entrar a la Fórmula 1, y me sorprende que sea del equipo Mercedes. Una radio de Charles Leclerc diciendo, vale, ¿puedo parar? Y dice, vale, sí, para si te quedas delante, o algo así le dijo. Inmediatamente Pérez hizo, ¡uf! Nos metemos al carril de boxes, parada. No, Charles Leclerc siguió. Hay que tener en cuenta que con estos coches, creo que era el undercut, ya no es tan poderoso con estos coches. Bueno, pero hay que tener en cuenta que la degradación no era tan alta como en Bahrein y que en la salida, digamos que podías realmente avanzar más que tu compañero.
Efectivamente, pero esto supuso la parada de Checo Pérez e inmediatamente una vuelta después, accidente de Nicolás Latifi, Virtual Safety Car, aprovecharon a entrar todo el mundo y de repente se convirtió en un coche de seguridad. Checo Pérez cometió el error de estrategia más grave que cometieron algunos de los pilotos en la carrera y esto le condicionó la victoria, una victoria que tenía en el bolsillo, la tenía firmada ya. Sí, bueno, también podemos resumir este safety car con este lío, digamos, que hubo por la tercera posición entre Sainz y Pérez, ya que Sainz al salir de boxes estaba por delante de Checo Pérez y de esta forma tuvo que devolverle la posición en la salida, y los pilotos con neumático duro que no pararon. Efectivamente, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton y Nico Hülkenberg decidieron no parar, salieron con el neumático duro al principio de carrera, estrategia totalmente distinta ya que se encontraban fuera de posición, había que hacer algo, pero en la vuelta número 21 se ondea la bandera verde, se va el coche de seguridad, arranca otra vez la carrera y al final Pérez pues tuvo que dejarle pasar a Carlos Sainz, si no iba a ser una investigación, iba a ser una sanción, se anotó el incidente. Iban a sancionarle, pero al final actuaron rápido los de Red Bull diciéndole Checo, por favor, déjale pasar. Y mientras teníamos a Russell y a Hamilton peleando con Magnussen, algo que el año pasado con Hamilton precisamente no tendríamos en cuenta, y los Mercedes que sufrían un poco por pasarle, al final los dos consiguieron superarle. Yo quiero imaginarme lo que pasa dentro de la cabeza de Kevin Magnussen cuando te ocurre eso, pero si yo hace 2 semanas estaba en el sofá de mi casa y la última vez que corrí este tío, yo no podía luchar contra él porque a mí me doblaba. ¿Esto me viene por detrás que me está doblando? No, es por posición. ¿Qué está pasando aquí? En definitiva. Lo que yo sé es que a otra persona o a otro piloto por la cabeza le rodaban muchas cosas cuando en la vuelta 36 Fernando Alonso abandona por problemas de motor. Recuerdos de Vietnam. Yo te lo he comentado viniendo hacia el estudio. Y es que ha sido muy duro ver eso. Y sobre todo ver a Fernando que sabía que podía haber hecho algo. Que ese Alpine podía haber llegado muy lejos si no hubiese tenido esa falla. Ver cómo se bajaba del monoplaza y yendo cabizbajo comenzaba a pegarse golpes en el casco. Es una imagen fuerte. Bastante fuerte y dolorosa porque es lo que comentaba luego en los micrófonos de las cadenas televisivas. Es que tenían oportunidad de quedar sexto, de hacer un muy buen resultado. Ritmo había, pero la fiabilidad ha fallado. Sí, lo que hemos dicho, Alpine, que aspiraba a esa sexta posición con Fernando Alonso, pero no fue lo que debería. Tampoco fue lo que debería el abandono de Ricciardo y de Bottas, que en una segunda carrera de campeonato no está muy bien visto abandonar. Fue totalmente raro, ¿no? De repente, Ricciardo, abandono. Fernando Alonso también comenzó a tener problemas. Luego Bottas también se retiraron 3 pilotos en una vuelta. Y el que yo creo que le vino peor esto, y otra de las pifias estratégicas que hubo, fue la de Mercedes, Lewis Hamilton. Porque el coche de Daniel Ricciardo y el de Fernando se quedaron parados en la entrada del pit lane y por lo tanto había que cerrarlo. No pudo entrar y esto le condicionó mucho porque tuvo que parar luego del coche de seguridad y eso del virtual, porque no hubo coche de seguridad, hubo virtual safety car. Y esto le condicionó muchísimo. Sí, bueno, se comentaba que Hamilton lo que podía haber tenido era un problema con el propio coche, como que no le dejó entrar el coche a boxes, no sé si por un tema de dirección o algo así, pero bueno, que perdió todas las posibilidades de ganar alguna ventaja. Pues después de esto se limpió la pista, se despejaron los coches, se pusieron a buen recaudo, bandera verde, volvemos a arrancar en la vuelta número 42. Y aquí ya viene la guinda del pastel, otra vez lucha Verstappen-Leclerc. Se repite lo mismo que en Bahrein, ¿no? Verstappen yendo a por Leclerc, utilizando el DRS, luchando, ahora te adelanto en la otra recta, hasta que llegamos a, como has comentado antes, flashes del pasado, ¿no? Ese incidente en el año 2021 con Lewis Hamilton en la recta de atrás, a ver quién coge antes la línea de DRS, pues aquí ocurrió, pero no llegó a tanto, ¿no? Vimos como bloquearon los dos al final, viendo que frenaba antes para que no le pillase el DRS, fue escalofriante, ¿eh? Fue una imagen increíble ver cómo ambos querían pillar el DRS y al final creo que la jugada se la llevó se la llevó Verstappen. Se la llevó Verstappen. Pero Leclerc consiguió arrancar la marcha mucho antes, entonces ya no tuvo ninguna oportunidad en esa misma vuelta. Bueno, se lo llevó Leclerc, porque en la relanzada derrapó muchísimo el Red Bull. Derrapó muchísimo, no consiguió traccionar bien y esa vuelta consiguió estar Leclerc delante. Pero ya en la siguiente consiguió adelantarle el Red Bull y pasó y tiró como un jabato
intentando alcanzarle, pero al final Leclerc no pudo. Y no pudo sobre todo por un incidente que hubo a final de carrera. Lance Stroll y Alexander Albon se tocaron y esto provocó una bandera amarilla en el primer sector que impidió que se abriese el DRS en esa zona. Sí, esto que fue un suceso un poco desafortunado que nos, digamos, molestara un poco la acción en pista, pero bueno, cosas que pasan. Por cierto, el Alexander Albon que se ha llevado una penalización de 3 puestos para el Gran Premio de Australia. Efectivamente, tendrá que caer respecto a lo que haga en clasificación 3 puestos el piloto del equipo Williams, así que vamos a ver cómo lo soluciona porque Australia es un circuito un poquito más complicado de adelantar. Sí, pues bueno, terminamos esta carrera, veíamos que Verstappen veía la bandera a cuadros y yo creo que vamos a terminar así rápidamente con pues piloto favorito, piloto de decepción y la nota del GP, ¿no? Piloto favorito, yo diría que está complicado, pero Charles Leclerc o Checo Pérez por la clasificación. Mi piloto favorito va a ser Max Verstappen. ¿Y la nota del Gran Premio? Yo le doy un 8,5. Yo le doy un 8. Me faltó un poquito más. Esa decepción con Fernando dolió bastante y le ha bajado la nota. Pero con esto vamos a pasar a nuestro especial de definiciones sobre ruedas. Ya saben, vamos a hablar de los muros, sobre todo a raíz del accidente de Mick Schumacher, que por suerte se encuentra en perfecto estado y, según ha habido un chequeo médico, va a poder correr el Gran Premio de Australia sin ningún tipo de problema. Así que vamos allá, tomen nota porque arrancamos. Investigació amb veu pròpia. UPB Ràdio. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas. Pues ya nos encontramos aquí en nuestro apartado de definiciones sobre ruedas, donde hoy vamos a hablar de tipos de barreras. Recuerden que en la Fórmula 1 hay que delimitar con algo físico los límites de pista para asegurar a los comisarios, a los espectadores, y para ello se utilizan barreras, diferentes tipos, como vamos a ver ahora, y no esas balas de paja que se usaban en los 50, que era un poquito temerario, ¿no? Tenemos 4 tipos hoy: los guardarraíles, las barreras de neumáticos, las barreras Tech Pro y las Safer. Vamos a ir una a una. Vamos a empezar con los guardarraíles. Bueno, los guardarraíles todos sabemos lo que son unas tiras, digamos, de metal que se reparten por todo el circuito. Suelen usarse en circuitos urbanos, ya que las velocidades son menores y el espacio es más reducido, entonces es algo muy compacto y útil. Efectivamente, también muy importante que no se puedan abrir. Eso es lo que ocurrió en el incidente de Romain Grosjean en el año 2020 en Bahrein, que se abrieron y el coche atravesó. Es muy importante que estén bien puestas en el suelo para que no se levanten, ni tampoco que una de esas franjas se pueda doblar y que algo pase por ahí. Sí, bueno, al igual que por otra parte tenemos las barreras de neumáticos. La ventaja que estas barreras tienen es que puedes colocar el número de filas que a ti te apetezca. Entonces, si tienes una curva, digamos, lenta, puedes colocar 1 o 2, que la absorción del impacto tampoco tendrá que ser muy grande, pero si tienes una curva de muy alta velocidad, lo normal es que pongas más de 3 o 4. Efectivamente, el problema que tienen en definitiva es que se tarda bastante, hay que cambiarlos. Y aparte se hunden, el coche se hunde, se puede meter debajo. Bueno, no se suelen meter, pero sí que suelen rebotar. Y esto hace que no absorben tanta energía como deberían. Pero otra ventaja que tienen es que, claro, los neumáticos no van sueltos, sino que van atados entre sí. Entonces no hay ninguna probabilidad de que ningún neumático salga disparado contra el piloto. También pasamos ahora a la siguiente, bastante actual, en las Tech Pro. Bueno, estas barreras son de última generación y están hechas para soportar accidentes de muy alta velocidad. Se componen de 2 tipos, rápidamente. Tenemos las grises, que están rellenas de espuma y en su interior tienen una plancha de metal para aportar rigidez y están cogidas, digamos, con correas de nylon. Y por otra parte tenemos las de color rojo, que están completamente vacías y son únicamente para absorber energía. También son barreras bastante más fáciles de reparar que las barreras de neumáticos y por eso se ha ido sustituyendo esas barreras de neumáticos por estas Tech Pro, porque son bastante más baratas
y también son mucho más fáciles de reconstruir. Y pasamos con las últimas, con las Safer. Bueno, por último tenemos estas barreras que no son muy comunes en Fórmula 1, pero en curvas peraltadas, como en el circuito de Zandvoort, por ejemplo, pues su composición, digamos que es muy simple. Son tubos de acero soldados entre sí, una capa de tubos de acero, y detrás tenemos placas de espuma, muchas placas de espuma colocadas en sitios, digamos, estratégicos repetidamente, y de esta forma pues se absorbe mucha energía, y sobre todo cuando el accidente, el índice el ángulo, digamos, del accidente es menor. Efectivamente, esto, como has podido comentar, en circuitos peraltados, en Zandvoort, y también yéndonos fuera de la Fórmula 1, en Indianápolis, en Texas, en cualquier circuito oval vamos a encontrar de esas seguramente. Pues con esto terminamos nuestra sección de definiciones sobre ruedas. Ya saben que nos pueden preguntar algún término o proponernos algún tema, como hemos visto ahora, en nuestras secciones de Instagram y Twitter, y nosotros encantados las incluiremos en el programa. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Pues con esto, Álvaro, tenemos que ir poniendo punto y final. Tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros en este análisis del Gran Premio de Arabia Saudí, que ha venido cargado de emoción. Y yo no sé tú, pero a mí se me va a hacer muy larga la espera de 2 semanas hasta el Gran Premio de Australia. Sí, yo espero con muchas ganas este Gran Premio, que encima hace 2 años que no lo vemos, y espero también ver qué tal esos cambios del circuito. Efectivamente, recuerden, dentro de 2 semanas estaremos aquí analizando el Gran Premio de Australia, que vuelve al calendario después de estar bastante tiempo fuera de la Fórmula 1. Desde el 2019 no corremos en el circuito de Albert Park, pero no se preocupen, el lunes también habrá programa, estaremos analizando todo lo que ha ocurrido en el mundo del motor y sobre todo informando. Así que ya saben, a las 2 y a las 8 los martes en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia, o si se encuentran fuera en radio.upv.es. Así que nos vemos, tienen una cita con el mundo del motor el martes a las 2 y a las 8. Nos vemos. Chao.